Bienvenidos a clase de Yin Yang, las clases especiales de Dao de Jing, de Tao Te Ching. Voy a empezar para hacer un pequeño recuento. Desde tiempos ancestrales, los antiguos sabios iluminados taoístas dividieron el Tao Te Ching y el Hua Cha King en secciones o capítulos semanales para enseñar precisamente y explicar los secretos místicos del Tao Te Ching. Y básicamente estas clases se llaman Qi Si Mei Chou, Qi Si Mei Chou, que lo que viene a significar básicamente es la revelación o iluminación Qi Si, y Mei Chou es de la semana. Todos los sábados, o sea, el sexto día del calendario lunar de cada semana. El calendario lunar chino se divide según las fases de la luna. Y básicamente se divide en, no recuerdo bien ahora, pero creo que era algo así como 72 casas o 72 casas lunares. Déjenme que se los compruebe enseguida. Y entonces la semana en China nace básicamente cuando comienza, 28 casas mensuales. La luna pasa por 28 fases. Cada una de esas fases tiene un nombre sagrado, proyecta una energía a la Tierra, y la semana lunar empieza los domingos, para nosotros occidental los domingos, y termina los sábados. Y ese último día, el sábado, es el día que se reúnen o se reunían en los templos sagrados para escuchar las enseñanzas del Tao Te Ching. ¿Comprenden esto? ¿Sí? Así que a lo largo de los miles de años o de cientos de años se fueron reuniendo los sabios y fueron dándole a cada porción semanal, a cada porción semanal, a cada sábado, día que se llama revelación o iluminación semanal, donde se le enseñaba a los presentes los distintos secretos del Tao Te Ching y del Hua Cha King. ¿Correcto? Bien. Y una cosa que hicieron fue darle el nombre a cada revelación semanal, a cada Qi Si, el nombre de cómo comienza el capítulo. En la que corresponde este día, hoy 25 de septiembre, es el capítulo 52 y también 72 y 73. Y por lo tanto, se llama, lo digo en español, Si el pueblo no teme al peligro. Esta es la porción que vamos a enseñar hoy, la Qi Si que vamos a enseñar hoy, que se llama Si el pueblo no teme el peligro. Básicamente dice, si el pueblo no teme el peligro, le amenaza el peor enemigo. No padezcas por tu casa estrecha,
no padezcas por tu vida pobre. No permitas la pena y no la sufrirás. El sabio se conoce y no se exhibe. Se ama a sí mismo, pero no se aprecia. Deja esto y sigue aquello. Para los que lo quieran anotar, recuerden que está en la 73. Otra particularidad que tiene el Tao Te Ching es que en realidad son dos libros y no es uno como comúnmente se piensa. El Tao Te Ching es un libro que es el Tao y otro libro que es el Te. Y Ching significa como sutra, como libro sagrado, ¿sí? Entonces, a partir de básicamente del capítulo 1 al capítulo 37 es el libro del Tao, y a partir del 37 al 81 es el libro del Te. ¿Me siguen hasta acá? O sea, Tao como básicamente Tao básicamente como en las distintas acepciones que puede tener Tao, que es tanto como camino espiritual, como también se lo puede nombrar como Dios. Y por otro lado, Te, que es un concepto filosófico muy profundo dentro de la China, que es virtud o también poder. Es otra de las explicaciones del Tao Te Ching, de la palabra Te. Bien. Acá lo que enseñan los santos Li Ji de la Yin Shan Tao, por ejemplo, la primera frase dice: si el pueblo no teme al peligro, le amenaza el peor peligro. Vamos a estar trabajando con esto. Si quieren, no sé si lo quieren anotar, si el pueblo no teme el peligro, le amenaza el peor peligro. Y una particularidad que nos enseñan los santos Li Ji es básicamente la palabra pueblo, porque está mal traducido. En realidad, lo que dice es Min, o sea, dice sí, el Min, y el origen de la palabra Min es clan familiar. Entonces acá vemos que en realidad lo que está hablando es de nuestro linaje familiar, de nuestro árbol genealógico. Y lo que nos enseñan los santos Li Ji es, dice, si el árbol genealógico no teme al peligro. Entonces tendríamos que preguntarnos, no le tememos al peligro. Acá vemos que hay algo que está oculto y necesita ser revelado porque no tiene lógica. O sea, si cualquier persona no le teme al peligro, o sea, al peligro por ejemplo, si no le tenés al peligro a las alturas,
si no le temes al peligro de decir lo que se te parezca, que va a tener su correspondencia, si no le temes al peligro de no ser educado, si no le tenés el peligro de faltar al trabajo. ¿Comprenden esto? Pero si no le tenés al peligro solo, o sea, es difícil que un ser humano nazca sin temor al peligro. Es una cuestión de instinto de supervivencia. Entonces, lo que enseñan los santos Li-Ji, que lo que Lao Tzu se refería con peligro es a lo único que el ser humano realmente debería de temer, no de tener miedo, sino de temer y estar celoso que eso no ocurra, que es perder el Te del Tao, o sea, la virtud del camino espiritual o de la corrección espiritual que venimos a hacer a este mundo. En definitiva, es no perder la virtud. Entonces, dices, si no temes perder la virtud, te amenaza un peor peligro aún, un mayor peligro. ¿Comprenden esto? Bien. Perdón, yo porque me olvidé de traer el reloj. Ajá. Bien, perfecto. ¿Y más o menos empezamos hace? 12 minutos. Bien, perfecto. Así que ahora vamos comprendiendo un poco si nuestro árbol genealógico no teme perder la virtud. Y todavía igual está un poco raro, porque si el árbol genealógico no teme perder la virtud, el árbol genealógico ya fallecieron. Entonces, ¿cómo podría ser esto de perder la virtud de aquellos que ya fallecieron? ¿Qué sentido tiene? Y lo que explicaba Li Ho, por ejemplo, era que cada vez que en las escrituras sagradas se habla de nuestro árbol genealógico, en realidad lo que se está hablando es de las pulsiones, los mandatos ancestrales que dejaron nuestros antepasados en nuestro subconsciente. Y una cosa que yo siempre expongo, por ejemplo, aquello de que, bueno, mi bisabuelo, los bisabuelos de ustedes decían, hay que romperse el lomo para ser alguien, ¿sí? Y eso quedó como, bueno, justamente un mandato ancestral grabado en nuestro subconsciente. Y siempre explico también que era, o sea, las situaciones agrarias y agrícolas que vivían estas personas, la mayoría, aparte de que el 90% de las personas no podía acceder a estudiar ni siquiera en la escuela, entonces lo único que quedaba era el trabajo pesado porque tampoco había maquinaria. Entonces era lógico decir que había que romperse el lomo para llegar a ganar un dinero y ser medianamente respetado, y que alguna chica lo quisiera de esposo y que la chica fuera virtuosa y surciera, cosiera, lo que harían en esa época, y entonces algún chico también la viera digna de querer casarse. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, pero hoy, que es un mundo de maquinaria, y dejándole atrás ya la maquinaria, o sea, ya estamos entrando en una era donde la maquinaria
va a quedar obsoleta, y lo que ya hasta los autos ya vienen con chip de computadora, y cada vez más las máquinas son manejadas por robots y no por seres humanos, en base a una programación. Parecería ser que en no muy poco tiempo aquello de romperse el lomo va a ser estar varias horas sentado programando un chip de lo que quiero que haga el robot para mí o para la empresa. ¿Entienden esto? Entonces, por lo tanto, deja de ser un concepto arcaico de romperse el lomo para ser alguien, pero aún así, cuando de pronto vas a un trabajo hoy por hoy y físicamente no te estás esforzando, porque quizás el trabajo no lo requiera que físicamente te estés esforzando, igual por alguien te puede decir, bueno, pero vos eso no es trabajar, o quizás vos mismo sientas que no estás trabajando, y entonces la gente empieza a excusarse con aquello de que, bueno, hoy tuve un día muy complicado, hoy tuve un día a full, ¿verdad? Porque necesitan como justificar esto de que me rompí el lomo para ser alguien, que es una pulsión ancestral que la tengo grabada en el subconsciente y necesito justificarla. ¿Comprenden esto? Pero lo cierto es que Lao Tzu habla del Wu Wei, y el Wu Wei es no hacer y conseguir. De hecho, hasta cuando Confucio va y le dice, bueno, porque hay que hacer esto y hay que hacer aquello, y ser de esta manera, y conservar los ritos, y la tradición ancestral del pueblo, cuando Confucio le habla esta famosa charla que tienen con Lao Tzu, y Lao Tzu le dice, todo eso son tonterías, usted todavía no aprendió nada del Tao. Dice, ¿qué tienen que hacer los gansos salvajes? Y sin embargo tienen un plumaje tan blanco que parecen ángeles. No hicieron absolutamente nada para simplemente ser gansos salvajes, nada más. Seguir su naturaleza, seguir su Tao. ¿Comprenden esto? Entonces, acá Lao Tzu lo que está hablando es, si tu linaje ancestral te dejó esta idea programada o sea, no teme al peligro, ¿no? de vivir de acuerdo a las leyes naturales de la creación, o sea, de acuerdo a las leyes celestiales del Tao, te amenaza un peor peligro que ¿cuál es? Bueno, no transformarte en lo que viniste específicamente, naciste en este plano solo a lograr algo que es el pasaje a una dimensión superior, dejando el yo animal atrás y transformándote en un ser supremo, en un ser celestial, en un bodhisattva. Y si no, tenés que volver a reencarnar, porque quiere decir que no aprendiste la lección en este mundo donde todo es sufrimiento, lo dijo Buda, ¿no? Todo es dukkha, todo es dolor, todo es por el simple hecho de que tenemos cuerpo animal, y al tener cuerpo animal tenemos ya de por sí nervios que generan dolores físicos. Aparte de eso, todavía lo que tenemos es sistemas de creencias que, cuando no se cumplen en ese sentido, nos genera también angustias de no lograr lo que deseamos. Y cuando logramos lo que deseamos, muy pronto se pierde el interés
y por lo tanto sufrimos por lo que no tenemos nuevamente, ¿sí? O si logramos lo que deseamos puede haber otra variante, pero como todo en esta vida es inconstante, todo es regido por las cuatro leyes de la naturaleza, que es nacimiento, crecimiento, decaimiento y pérdida. Entonces cuando llega a ese punto de pérdida, sufrimos porque aquello que habíamos logrado ahora lo perdimos. Por eso que entonces Buda sabiamente dice, todo es dukkha, todo es... la palabra correcta no sería sufrimiento, sino que la palabra correcta sería todo es angustia. Todo en esta vida es angustiante. Y por lo tanto, volver a renacer en esta fisicalidad o en este nivel de vida, porque nosotros tenemos un nivel de vida, ¿sí? Pero tanto hacia abajo como hacia arriba, por dar direcciones, hay muchísimos niveles de vida. Están desde los Renzi, que son los seres iluminados, ¿sí? Hasta los asuras, o más aún todavía los espíritus hambrientos infernales, que también son niveles de existencia, niveles de vida, pero de distinta vibración. ¿Comprenden esto, sí o no? Entonces, por lo tanto, lo que nos advierte es que si seguimos nuestros mandatos ancestrales, vamos a volver a estos planos de existencia donde la tónica es la angustia, el dolor y el sufrimiento. Bien. Y es muy importante lo que dice, porque dice, si no tenés temor del peligro que te puede ocasionar tu sistema de creencias. Esa es la traducción, digamos, más correcta, es si no tenés temor del peligro que te puede ocasionar tu sistema de creencias. Entonces, vuelvo a insistir en esto, los santos Lishí preguntan ¿por qué temor? Nuevamente, ¿no? O sea, ¿por qué no solo conciencia? O sea, si no sos consciente de los peligros que te puede ocasionar tu sistema de creencias que provienen de tu linaje familiar, es porque, a diferencia del miedo, el temor es uno de los niveles más elevados de conciencia. En realidad el temor es un sistema superior de conciencia. El temor genera la supraconciencia. Porque yo puedo decir, bueno, está bien, tengo que estar consciente de esto y no hacerlo. Por ejemplo, un diabético puede decir, bueno, yo tengo que mantener bajo mis niveles de azúcar, entonces por lo tanto tengo que ser consciente de lo que consumo. Pero muchas veces se alcanza la verdad, pero en ese nivel muchas veces decimos, bueno, pero si como esto, ya que estoy haciendo una dieta estricta, por una vez no va a pasar nada. Entonces ya vemos que es un nivel de conciencia interesante, pero no es el elevado nivel que nos lleva a la supraconciencia. En cambio, si lamentablemente de pronto sucede que le cortan una falange del dedo, del pie, de pronto, a un diabético, entonces ahí va a tener temor de seguir perdiendo extremidades del cuerpo, y eso sí lo va a hacer una dieta estricta sin darse, digamos, la licencia inconsciente de decir, no, hoy no. No, ya no va a pasar eso, porque alcanzó un nivel mucho más elevado de conciencia a través del temor.
Entonces acá es donde encaja esto. Lo que Lao Tzu te está pidiendo o enseñando es que tu linaje ancestral y las enseñanzas que dejaron grabados en el inconsciente, tus bisabuelos, tus abuelos y sobre todo tus padres, que le tengas temor. Porque si vos querés transformarte en el ser humano nuevo y por lo tanto en la función que vos quieras, en el ámbito que vos quieras, vos querés, yo qué sé, ser un hombre exitoso de negocios y hoy por hoy sos empleado, es porque tu sistema de creencias te llevó a ser empleado. ¿Sí? Si vos lo que querés a partir de ahora es ser un exitoso hombre de negocios sin tener que rendir cuentas a un jefe, tenés que tener temor a tu sistema de creencias basado en que te llevó a vos a llevar a esa porción de tu vida en que sos un empleado. ¿Comprenden esto? Y si lo que te está pasando es que estás bien porque vos lo que querías es ser un empleado, pero el ambiente laboral no es tan bueno, tenés que ver cuáles son tus sistemas de creencias que te llevó de última a estar rodeado de esa gente. La buena noticia es que nadie es como es. Nadie. Absolutamente nadie es como es. En realidad lo que somos todos, por dar una definición de algo, es todos somos una hoja en blanco. Todos somos una hoja en blanco que podemos reescribir, escribir, borrar y volver a reescribir tantas veces querramos mientras que tengamos vida. Mientras que tengamos sobre todo conciencia. Y no importa la edad que tengas ni la situación que tengas. Porque créeme que también toda la situación de alrededor proviene de vos, de tu sistema de creencias. Y entonces cuando en algún punto vos empezás a transformar tu sistema de creencias en el sistema de creencias que vos querés, todo el condicionamiento exterior empieza a transformarse también. Por eso acá Lao Tzu nos enseña, o de alguna forma nos alerta, que dice que te amenaza un peor peligro si vos no tenés temor de los sellos del alma que te dejó tu árbol genealógico, tu linaje familiar. Los sellos del alma, ustedes saben, se llaman Honshin, y genera pulsiones constantemente en tu forma de ver tu vida y cómo la percibís. Y en esto me quiero detener también porque, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros las decisiones que tomamos conscientemente, en realidad es menos de un 10% en el día, menos. No quiero darles una cifra más pequeña, 10%, para no ser catalogado quizás de extremista, pero es menos de un 10% de las decisiones que tomás en el día. Y el otro 90% nace de tu subconsciente, nace de lo automático. ¿Y de dónde viene eso? Viene de todos tus Honshin, que son tus sellos del alma, que están generando constantemente pulsiones. La forma que te expresás, la forma que reaccionás, la forma en que percibís una situación. Y en esto me quería detener, precisamente. La forma que percibo la situación.
porque para los que son nuevos, tanto ustedes como quizás los que están mirando el video, en el principio el Wu Yi, ¿verdad?, creó el Tai Chi, según la explicación de los sabios taoístas, y el Tai Chi generó la Yin Yang. La Yin Yang es el sistema que en Occidente, en la Biblia, por ejemplo, se traduce como la voluntad de Dios. Y que Juan 1:1 dice: en el principio era Men-Ra, y Men-Ra era con Dios, y Men-Ra era Dios. Y por él todas las cosas fueron hechas. Y en el capítulo, Men-Ra es como la voluntad, la voluntad de Dios. Mal traducido muchas veces como el verbo, es la voluntad de Dios, que en chino el santo Renzi le llama Yin Yang. Y entonces la Yin Yang es lo que creó todo, que es el sistema. El sistema que todo es un sistema que opera todo lo que fue creado. Y en el Tao Te Ching precisamente dice: el Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao, o sea, el verdadero Tao es innombrable, es lo que llamaríamos Dios en Occidente, y el Tao que se puede nombrar, dice, es la madre de todas las cosas. O sea, ese Tao que se puede nombrar, que es la madre de todas las cosas, es la Yin Yang. Y esta Yin Yang está conectada con nuestro subconsciente, con lo que llamamos el alma. El ser humano tiene esencia, esa esencia es la chispa divina que llamamos Tao o Dios, y está cubierta por lo que llamamos el alma. Y en el alma está los Hongxing, que son los sellos que pulsionan, que generan a su vez el sistema de creencias. Y la parte exterior del alma, que es el alma solidificada, es lo que llamamos cuerpo. Y esta alma está conectada directamente con la Yin Yang, con el sistema de Dios, con la voluntad de Dios. Entonces supongamos que sucede esto. Vos ahora salís de acá y te llega un mensaje por WhatsApp, o alguien te hace una llamada y te dice: mirá, sucedió esto. Supongamos que vos te hiciste un examen de algo y, yo qué sé, supongamos un examen de próstata, y apenas salís de acá y prendés el celular, te sale que el examen de próstata, los niveles prostáticos te salieron mal. ¿Sí? Entonces, bueno, con todo lo que implica hoy en la sociedad actual el tema de la próstata en los hombres, ¿verdad? ¿Sí? Y depende cómo vos te relaciones con esa noticia que te va a salir del subconsciente, es el paquete de luz que estás descendiendo de la Yin Yang para que eso suceda. Quiero aclararlo y que lo tengan muy presente esto. Recibís esta noticia y lo primero que sale del subconsciente, si decís, qué macana, y emocionalmente te angustiás, la luz que descendió en ese momento, que se conectó con tu alma, es lo que proyecta lo que va a pasar. Y si vos tenés entrenado tu subconsciente y decís, bien, esto es para hacer un salto de calidad, y esto
es una cachetada que me va a ayudar a progresar, eso también es lo que va a suceder. Y si lo podés conectar todavía con un sentimiento de felicidad, eso es lo que estás proyectando. Imagínate entonces que si de tu linaje ancestral que dejó estos sellos del alma, vos estás proyectando tu vida desde el subconsciente, ¿cómo no va a decir Lao Tzu, si no temes al peligro, te amenaza un peligro peor? ¿Se comprende esta frase? Ahora van comprendiendo las dos primeras frases de Lao Tzu. Mal traducido como: si el pueblo no teme el peligro, le amenaza el peor peligro. Las segundas dos frases vienen muy relacionadas con esto. Dice: no padezcas por tu casa estrecha, no padezcas por tu vida pobre. No permitas la pena y no la sufrirás. No padezcas por tu vida pobre. Porque cada vez que nosotros padecemos, padecer no es algo que esté sucediendo. Padecer es cómo nos relacionamos nosotros con la situación que está sucediendo, según nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, de pronto en una pareja, para uno de los dos un engaño puede ser casi un motivo de suicidio o de depresión, y en otra pareja quizás se relacionen como un juego o una fantasía sexual que genera un avance en esa relación, que de pronto se estaba separando porque se estaban aburriendo. O sea, lo que quiero explicar esto es que la situación en sí es neutra y solo toma una dirección que juzgamos como buena o mala, como de felicidad o de profunda tristeza, según nuestro sistema de creencias. No porque es lo que nos enseñaron, pero no es porque esté realmente sucediendo. ¿Comprenden esto, sí o no? Y siempre voy a poner de pronto quizás ejemplos drásticos o en el borde de lo concebido, lo virtuoso, solo porque a veces en los ejemplos extremos se comprende mejor las enseñanzas espirituales. Si yo les dijera, bueno, para una persona comer una masita se angustiaría porque diría engordo más, y otros se alegraría porque dijera qué rica, quizás no entenderían tanto como de una enseñanza, desde un punto de vista, desde una situación extrema, para que vean la neutralidad de la situación en sí misma. Entonces todas las situaciones que nos pasan son neutrales hasta que nosotros decidimos, conscientes o inconscientemente, darle una dirección. Cuando dejamos que sea nuestro sistema de creencias, nuestras pulsiones, nuestros sellos del alma, que sean los que dan la dirección, generalmente van a ser direcciones autodestructivas, porque nadie nos enseñó a amarnos.
Entonces, desde que nacemos, lo único que hemos aprendido es a defendernos. Y ahí siempre nos paramos en dos lugares, que es víctimas o victimarios. ¿Somos los que agredimos o somos los que sufrimos las agresiones? Y muchas veces, en ciertos aspectos somos los que agredimos y en otros aspectos somos los que sufrimos las agresiones constantemente, hasta en un día entero, ¿no? Podemos pasar de distintos lugares a distintos momentos siendo victimarios y siendo víctimas. Porque no nos enseñaron a otra cosa, porque todavía tenemos una mentalidad donde el sistema límbico y sobre todo el cerebro reptil está muy presentes en cuanto a la mentalidad animal y por lo tanto o somos depredadores o nos defendemos, ¿no? ¿Se comprenden esto? Y esto sucede en todo el reino animal. Todos los animales, incluyendo el tigre de Bengala, en un momento tiene miedo de que venga la víbora y le coma las crías, por ejemplo, ¿no? Entonces hasta los animales son también presas y opresores. Lo contrario a presas sería predadores, perfecto. ¿Comprenden esto? Y nosotros tenemos esto porque nuestro neocórtex tiene apenas 5.567 años, más o menos, y en cambio el sistema límbico, el cerebro reptil tiene algo más de 12.000 años, o más incluso, 120.000 años. Y si tomamos la teoría de la evolución como cierta en cuanto a la formación del cuerpo humano, o de por lo menos ciertas características del cuerpo humano, aún tenemos todavía sellos del alma de partes de animales. Por ejemplo, muchas veces yo veo a alguien reflejándose los ojos así, ¿verdad? Como lo hacen los suricatas, por ejemplo, ¿no? Y aquellos que se reflejan los ojos así, ya hay una evolución de su neocórtex. Pero todavía mantenemos ciertos gestos totalmente subconscientes y automáticos que provienen de la época de cuando éramos animales. Y mantenemos esos sellos todavía, ¿verdad? Cuando el mono ve cerca a una víbora o un tigre, el mono se rasca la cabeza porque presiente el peligro y es un movimiento ancestral, y nosotros cuando tenemos que resolver algún problema van a ver que el gesto de rascarse la cabeza también muchos lo tienen, ¿no? Incluso hasta en las películas se utiliza como cómicamente eso de rascarse la cabeza cuando estoy frente a un problema, ¿no? Recuerdo que Laurel y Hardy lo hacían muy seguido eso. Bien. Entonces vemos los sellos del alma, lo potente que son y cómo están dirigiendo nuestra vida hasta que decidimos pasar a ser supraconscientes de ese tema y entonces empezar a tener temor de lo que está pulsando en nuestro subconsciente, en nuestra alma. Y dice, no padezcas por tu vida pobre, y esto ha sido como mal interpretado, con que, bueno, si no tengo que padecer por mi vida pobre, entonces tengo que estar contento, feliz con mi vida pobre. ¿Sí? Y tiene un doble sentido, puesto que cada vez que yo padezco por algo, no me estoy haciendo cargo de la situación, y esa situación la generé yo. Entonces padecer es no hacerse cargo de la situación que yo generé. La queja, la tristeza, el padecimiento,
es una forma de aceptación de que esa situación no se puede transformar. Porque si yo creyera que una situación sí se puede transformar, entonces no estaría triste ni me estaría quejando, sino estaría trabajando en eso. Pero el estar en un estado de padecimiento, estado de queja, en estado de tristeza, es porque en el subconsciente, en el fondo, yo estoy sintiéndome derrotado y que esa situación no se puede transformar. Entonces Lao Tzu no me dice, está feliz por esto que te está pasando ahora, sino que no te dejes derrotar o no aceptes esta situación si no es correcta, buena o armoniosa para tu vida, no la aceptes como algo real. ¿Comprenden esto? Por eso dicen, no padezcas por tu casa estrecha. Seguramente en la Chisín del año que viene lleguemos a este punto, más o menos en esta fecha, porque es más o menos por donde cae la luna, y estaremos enseñando otros aspectos de estas frases. Pero de alguna forma, hoy quiero dejarles esto, que es mi casa estrecha implica o significa de que esto que decía Lao Tzu, ¿verdad? El hombre sensato edifica su casa en un suelo rocoso, decía, en un suelo firme, y así cuando vienen las tribulaciones en la vida, esa casa se mantiene firme. Entonces acá vemos una relación entre casa y vida. Y de hecho el Tao Te Ching, la mayoría de las veces que habla de casa, está hablando de vida. Y ustedes cuando ven el sinograma Ming, que significa vida, tiene implícito los radicales puerta y el radical techo, haciendo como referencia a una casa o a un templo. Va a depender de lo que vos concibas como casa. Vos podés concebir tu casa como una casa, podés concebir la palabra casa como un palacio. Los reyes, los emperadores viven en palacios. Su casa es un palacio, ¿sí? Y los monjes y los santos, su casa es un templo. Y de hecho, o sea, para un Renzi su casa es un templo, pero para un Buda, un iluminado, su casa es toda la creación, o por lo menos todo el universo, o por lo menos todo el mundo. Y cuando vos, por ejemplo, decís la palabra casa, ¿y con qué la identificás? ¿Sí? Es una buena forma, y si lo hicieron ahora este ejercicio, si lo hacen consciente ahora mismo este ejercicio, y los que están escuchando a través de la pantalla, si hacen consciente que cuando les dije casa, ¿con qué identificaron? Es el nivel de abundancia que constantemente precipitan en su vida. ¿Comprenden esto? Si yo, por ejemplo, no sé, en estos mismos momentos está escuchando Donald Trump, lo que pensó fue en una mansión. Cuando dije casa, él pensó en una mansión. Por eso que es un empresario exitoso. Más allá de otras acepciones que quizás no han sido tan buenas, eso se lo dejo al criterio de ustedes, yo no me meto en otras cosas.
pero estoy hablando de la mentalidad y el subconsciente de la persona. Y cada uno de ustedes, cuando dije casa, ¿con qué se identificaron? ¿Sí? Ese es el nivel de abundancia que se permiten precipitar. Puesto que el Tao que sí se puede nombrar, que es la Yin Yang, dice que es la madre de todas las cosas, y la madre es la que da sin reserva. Ya sea porque necesitas, ya sea porque llorás pidiéndolo, ¿sí? O ya sea porque te ama, pero está siempre colmándote de todas tus necesidades. Entonces, puesto que el Tao no se puede nombrar, porque nombrarlo es ponerle un límite, y el Tao es infinito y por lo tanto innombrable, y el Tao que sí se puede nombrar es infinito, dándose como madre infinitamente, y por lo tanto si es infinito es abundancia. Y vos, cuando dije casa, vos lo que hayan ustedes, cada uno de ustedes, visualizado como casa, es lo que ustedes se permiten precipitar de esa abundancia por su sistema de creencias ancestrales, de su linaje familiar. Por ejemplo, si tomamos a Yeshua como ejemplo, Yeshua dice: la casa de mi padre tiene infinitas habitaciones. ¿Ven la mentalidad de abundancia de Yeshua? Entonces, comprendiendo esto, es que nosotros podemos transformar nuestra vida y hacerla abundante en aquello que querramos. Sobre todo porque el cielo tiene 5 puertas, son 5 portales en realidad, y que a su vez en cada portal hay 10 libros referente a ese portal, y todos juntos los 50 libros de esos 5 portales son el libro de la vida. Y esos 5 portales son sabiduría, amor, armonía familiar, salud y economía. Exactamente. Y entonces, para un Renzi, para un Buda, para un Cristo, tiene los portales de esas 5 portales totalmente abiertos, porque están unidos en conciencia a la Yin Yang, y en cambio nosotros, nuestra conciencia está unida a los sellos del alma dejados por nuestro linaje ancestral, que son de carencia. Entonces, lo que cada uno dijo, si yo les digo salud, si yo les digo pareja, si yo les digo economía, si yo les digo sabiduría, si yo les digo amor, lo que cada uno, lo primero que salió del subconsciente de cada una de esas palabras es lo que está precipitando. Y por eso está diciendo estrecha. La OSI dice: no padezcas por tu casa estrecha, no padezcas por tu vida estrecha. Porque cuando vos aceptás el padecimiento, estás diciéndole a la Yin Yang: acá no puede haber transformación. Lo solidificás. ¿Comprenden esto?
Y la segunda estrofa dice, no padezcas por tu vida pobre, y acá no está hablando de economía, está hablando de tu vida pobre. Lao Tzu está diciendo, tu vida debe ser plena porque a eso viniste. Y si vos crees, hasta subconscientemente, y vivís con una mentalidad de escasez, no creas que eso es lo que te corresponde, ni lo aceptes. No padezcas, no lo aceptes. Y acá más, cada vez que veamos este concepto de padecer, entiendan que padecer es haber establecido un límite y que lo que dice Lao Tzu, lo que nos enseña Lao Tzu y los santos Lixi de toda el linaje celestial, desde Chuanzi, Lietzi, y bueno, y los modernos de la Yin Yang, maestro Ho, el maestro Liu, el maestro Li, es que cuando se habla de la palabra padecer, es que vos fijaste esa situación como real e incambiable. Y seguramente luego vas a decir, así es la vida. Y eso es lo peor que puedes decir para matarte a vos mismo. Para matarte en vida, es decir, así es la vida. Todas las situaciones son neutras y todo tu alma, tu sistema de creencias es una hoja en blanco que vos podés reescribir. Y esta Chi-Si dice algo realmente muy válido. Esta Chi-Si Meu Chou, que vuelvo a insistir, estamos en el capítulo 72 del Dao Te Ching, y dice, no permitas la pena y no la sufrirás. Y es muy importante porque no permitir la pena no es esto de tengo mi papá enfermo por COVID y salgo a cantar por la calle. No, eso es rechazar, eso es aguantar, eso es suprimir. Y todo eso es antinatural. El rechazo, el suprimir, el aguantar, es todo antinatural. Nuevamente nuestro sistema de creencias. No permitir la pena implica que mi sistema de creencias proveniente de mi linaje familiar, porque esta vuelvo a insistir, esta Chi-Si Mei Chou, llamada Si el pueblo no teme el peligro, habla básicamente o sea, se enfoca más en los sellos del alma que dejaron nuestros linajes familiares, nuestros árboles genealógicos. Es no aceptar la pena, no tenerlo como un sistema de creencias que por esto sí debo de sufrir. Puesto que todo es abundancia, todo es Dharma, en la Biblia claramente, antes que me corrijan, Génesis 1:31, dice
y Dios, o sea, esta conciencia suprema del Tao, vio que todo lo que había creado, la Yin Yang, es muy bueno, dice, o sea, es Dharma. Entonces, puesto que todo es Dharma, cualquier situación que me esté pasando tiene que tener, por orden natural y por decreto celestial, un desenlace edificante y próspero para mí. Y de la única forma que lo puedo llegar a bloquear, ese desenlace, es sintiendo tristeza, sintiendo que esa situación es como algo malo. Quiero que me entiendan esto. Y es tan importante esto porque, de alguna forma, Lao Tzu acá ya está enseñando a desvincularnos de la mente dual, de la mente del bien y el mal, de aquello por lo que fuimos expulsados en el paraíso, en la Biblia, ¿verdad? O sea, no existe el bien y el mal. Existe la corrección, la Kenchen, para cuando salimos del camino, justamente, cuando salimos cuando no vivimos con T, con virtud, y nos salimos del Tao, viene la rectificación. Es como que yo voy corriendo por alguna senda, ¿sí? Y piso al costado de la senda, voy por un bosque y me caigo, me tropiezo con una raíz, me pego contra una piedra. Es porque me salí de la senda que estaba indicada, que por esa senda no había peligro para correr por el bosque. ¿Comprenden? Entonces, al golpearme contra la piedra, al tropezarme contra la raíz, no es algo malo, sino que es una advertencia que me salí de la senda, en donde podía correr seguro, y por lo tanto debería decir, bueno, qué bueno que pasó esto, ¿no? Porque quizás si no me tropezaba contra esta raíz, después lo que venía a 10 metros y no lo veía era un barranco y ahí perdía la vida. ¿Comprenden esto? Entonces, si veo todo el concepto general, esta raíz con que me tropecé es algo que es edificante y bueno para mí, bueno en el sentido de no de bien y mal, sino de algo que me ayudó a progresar. Me hace tener temor de pisar al costado nuevamente de la senda e ir entonces a través de ese temor con más conciencia por la senda correcta. ¿Van comprendiendo esto? Entonces, no permito que la pena, no permitas la pena, dice, es esto mismo, ¿no? O sea, no te asocies, no te vincules con la mentalidad dual del bien y el mal, sino que comprende que todo es para tu evolución y que esa evolución tiene como fin último tu total absorción de supraconciencia en la Yin Yang de Dios, que todo es abundancia, en la Yin Yang del Tao, en la madre, que todo es abundancia. Si vos permitís la pena, quiere decir que o sea, de alguna forma estás como poniendo un sello en la Yin Yang de Dios de que ese es tu límite y esa es tu estrechez. No te estás permitiendo ser una vasija mucho más amplia para recibir muchos más los dharmas de la Yin Yang que se precipita constantemente. El próximo renglón dice: el sabio se conoce y no se exhibe. Tiene que ver con esto. O sea, exhibirme es, quizás no está tan bien traducida esta versión. Básicamente, la palabra que va acá, traducido de
del chino arcaico, es exhibir es algo como darlo por acabado. Un artista exhibe su obra cuando la da por acabada, un músico exhibe su tema cuando lo da por acabado, un escultor exhibe su obra cuando la da por acabada, ¿correcto? ¿Sí? Y yo qué sé, y cada uno de ustedes en la oficina exhibe su trabajo cuando lo dan por acabado y se lo muestran entonces a su gerente, por ejemplo, ¿no? Pero puesto que el sabio sabe que su obra acabada es el infinito, entonces no se exhibe, dice, o sea, no se toma como esta idea de ya mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de vivir y mi forma de actuar es así, sino que se mantiene siempre como esta hoja en blanco, porque constantemente puede y quiere reescribirse en una nueva frontera, derribar una frontera y volver a redescubrirse y ampliarse. Y por lo tanto, entonces, no está asociado el sabio con la mentalidad de escasez y por lo tanto no se exhibe, o sea, no se da por acabado. ¿Comprenden esto? Dice, me conozco, dice, el sabio se conoce y como me conozco sé que todavía no estoy acabado, o sea, tiene mucho que ver esto con la frase real de Yeshua cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y lo dice, es la única frase que dice en presente. No dice, de ellos será el reino de los cielos, sino, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Está hablando en presente. Y bienaventurados los pobres de espíritu significa, o sea, no estar acabado. O sea, estar en su conciencia o en su supraconsciencia, pues para llegar a ese nivel hay que llegar a la supraconsciencia de que yo soy el infinito, yo soy el todo. Entonces no tengo este límite. Pobre de espíritu viene a ser como no tengo ya este carácter definido, esta personalidad definida, no tengo ya esta forma de ser definida, sino que todo lo contrario, mis límites son bastante borrosos, y entonces entrar en esa supraconsciencia que soy el todo, ¿sí? Dice, de ellos es ahora, cuando lograste esa despertar, esa epifanía, es que es ahora mismo que estoy descendiendo toda la abundancia del reino de los cielos. ¿Comprenden? Y acá, o sea, el sabio se conoce y por eso, o sea, como se conoce, sabe que está limitado, pero que puede llegar a mucho más, o sea, a unirse a esa superconciencia con la Yin Yang. Entonces no se exhibe, no se da por acabado. Se mantiene humilde, se mantiene pobre de espíritu. Y entonces esta persona, que es así, dice, se ama a sí mismo, pero no se aprecia. Nuevamente, apreciarse es ponerse un precio. Apreciarse es ponerse un valor. Y nuevamente me estoy poniendo un límite. Pero el sabio no se aprecia, no se pone un valor. Como se ama a sí mismo, dice, todavía soy invalorable. Y por lo tanto se asocia, se vuelve a asociar con la mentalidad de abundancia, que lo que Dios, el Tao, quiere que nosotros nos identifiquemos. Por eso Yeshua dijo, ¿acaso ustedes no han leído en las Escrituras
soy Dios, o sea, soy uno con Dios. Yo soy Él. Y termina diciendo en esta parte semanal, en esta revelación semanal, Chi-Si Mei Chou, termina diciendo Lao Tzu, deja esto, o sea, deja esta escasez, deja esta mentalidad de escasez y persigue aquello. O sea, vean que incluso las palabras que elige, esto es ahora, es algo acabado, algo terminado, algo que conozco, y aquello es algo que va a llegar, que no tiene nombre, que no tiene fin. Deja esto y sigue aquello, significa deja de identificarte con esto y comienza a identificarte con aquello que no sabes qué es porque es infinito y por lo tanto abundante. Muy bien, terminamos entonces la Chi-Si Mei Chou de hoy. Gracias por haber venido a clase de Yin Shan Tao de Tao Te Ching.